Llegamos a Kansas 3 semanas antes para el cumpleaños de Melissa, la hija de mi esposo, y sería una doble fiesta porque además ella iba a casarse el día 5 de abril. Así que pensamos en permanecer en su casa hasta la ceremonia y compartir buenos tiempos antes de su cumpleaños. 2 días antes, decidimos que sería una buena idea buscar un sitio en donde tener una cena algo más íntima, como una celebración familiar sin tantas amistades desconocidas para nosotros que llegarían para la fiesta. Pero tuve un problema inesperado que en realidad fue de ambos, mi esposo y yo. Básicamente nos intoxicamos moviendo unas latas con químicos que había dejado quien anteriormente había rentado la casa en donde pasamos los primeros 2 días antes de llegar a casa de Melissa. Pero yo tuve una reacción alérgica mucho más intensa que la de mi esposo. Muy pronto mi garganta se cerró y afortunadamente llegamos rápidamente al hospital cercano, pero mientras viajábamos en el coche, yo había comenzado a verme desde fuera, como si estuviera ocurriendo en una película frente a mí, la que luego demostró ser la realidad más luminosa. Podía acompañar al coche en movimiento, viéndolo todo desde fuera, pero también podía ver a través del techo. Y cuando salí por primera vez, lo primero que pensé fue en Walt. Pensé en que él se asustaría al verme inconsciente. Yo estaba respirando lentamente lo mejor que podía, aunque el aire casi no pasaba a través de mi garganta. Se sentía caliente y mi pecho me quemaba, pero en ese momento había quedado inconsciente y de alguna forma me había salido del cuerpo. Ya no había dolores y sí una gran sensación de libertad y alivio. Pero Walt pensaba que estaba controlando mi respiración mientras aceleraba, cuando en realidad yo había dejado de respirar. Al momento en el que casi estábamos llegando, lo vi acercar su cara a la mía y luego intentar sentir con su mano mi respiración. Lo vi haciendo esto desde fuera y fue entonces cuando él comprendió que ya no estaba respirando. Recuerdo que él lanzó una grosería y se puso muy pálido y aceleró, pero para ese momento yo solo estaba viéndolo todo desde fuera y solo pensaba en que nadie debería sentirse mal por todo esto. No puedo decir por qué o cómo, pero yo sabía que esto era solo temporal y que iba a volver a mi cuerpo, que iba a estar de vuelta en mi cuerpo. La sensación de que todo estaba finamente planificado era algo que no me dejaba dudar sobre lo que estaba pasando. Sabía que esto era un suceso necesario y feliz, como si de repente hubiera recordado que esto era algo planificado y que había de alguna manera olvidado. No puedo explicar esto, pero aunque no podía comprenderlo, algo dentro de mí sí lo comprendía.
Sabía que iba a retornar, pero temía que mi esposo, sobre todo él, se asustara demasiado o tuviera una mala experiencia. Pero creo que él debía estar también allí para ayudarme, para llegar a tiempo, para recuperar mi cuerpo. Y finalmente así fue. Pero en todo este tramo de mi viaje estaba saliendo de mi cuerpo y viendo lo que ocurría. Por eso es que en el hospital vi todas las caras, vi todo cuanto ellos hacían conmigo y a mi alrededor. Vi también cómo despejaron un cuarto en el que, por alguna razón, todo estaba lleno de unas cajas blancas. Pude ver lo que ocurría y cómo movían todo afuera mientras aún no habíamos entrado al hospital. Finalmente, fue allí donde me llevaron. Y es algo que mi esposo pudo comprobar. Estuvimos en el hospital luego y yo pude identificar a parte del personal presente, a algunos de ellos, los que estaban allí, porque otros no estaban cumpliendo sus horas de trabajo cuando fuimos a visitarlos. Pero fue suficiente para mí con encontrar a 4, poder ver el lugar y era nuevo para mí, porque nunca había pisado Kansas, con lo que pudimos quitarnos todas las dudas sobre lo ocurrido y tener la seguridad de saber que había visto todo desde fuera de mi cuerpo. Estuve inconsciente hasta unos minutos después, pero lo que más impresionó a Walt fue el haber preguntado el asunto de las cajas en la habitación, lo cual fue confirmado. No deberían haber estado allí, pero habían estado ocupando esa sala vacía para otras cosas, sin esperar que tuvieran ese día ocupadas 3 de las habitaciones a la vez. Así que yo salía y entraba. Podía sentir mi cuerpo sin poder moverme en absoluto, pero entonces, en unos pocos segundos, volvía a salir disparada hacia el techo para ver todo desde fuera. Recuerdo escuchar voces, lo cual hizo que sintiera una gran curiosidad, porque yo comprendía exactamente todo cuanto estaba ocurriéndome o a mi cuerpo, pero era consciente también por momentos de otras personas que también estaban fuera de sus cuerpos. Esto fue increíble para mí. Había otras personas, podía sentirlas, aunque había una diferencia, y era que podía saber que ellas ya no volverían a sus cuerpos. No era algo temporal y pasajero como lo que yo estaba viviendo allí. Y esto es algo complicado para explicarlo, porque no podía verlos, pero dentro de mí podía saber incluso cómo lucían ellos. Podía escuchar sus voces y podía saber cómo era la persona de la que venía. Y además sus voces, aunque muy claras para mí, no eran en realidad audibles. Solo podía escucharlas dentro de mí. Era como escucharlas, pero en forma de sensaciones. No puedo explicar esto porque creo que no hay un ejemplo físico parecido como para poder intentar que esto sea comprensible fácilmente.
Solo sé que ellos hablaban, y dentro de mí sus voces, así como sus imágenes, aparecían. Vi a un hombre afroamericano. Él estaba tranquilo, pero pensaba en su hermana y podía ver dentro de mí la imagen de su hermana, como si pudiéramos compartir los sentimientos y pensamientos con él. No sé dónde estaba esta persona, pero sabía que me podía comunicar con él, por lo que decidí intentar tranquilizarlo. Entonces comencé a pensar, a transmitirle mis pensamientos. Yo le decía que todo iba a estar bien, que nada sería de otra forma más que como debería ser, que no tema. Y recuerdo sentir que esta persona se relajaba y me contestó. Él dijo: sí, lo sé, creo que tienes razón. Él me preguntó dónde estaba y por qué no podía verme, y yo respondí que también había tenido un problema, pero yo debería volver a mi cuerpo pronto. Entonces él sintió, y yo también pude sentir lo que él sentía, que su caso era diferente. Había pasado algún tiempo. Se sentía como si él hubiera perdido su cuerpo hace tal vez algunas horas o algo así. Pero también sentía que para él no había pasado tanto tiempo, como si él no hubiera sentido que había muerto hasta hace unos pocos minutos, no lo sé. Creo que él estuvo inconsciente y su cuerpo había muerto, por lo que creo que despertó poco a poco, como si hubiera comenzado a comprender poco a poco que ahora estaba fuera de su cuerpo. Luego estaba esta mujer, y esto ocurrió mientras estábamos aún viajando en el coche hacia el hospital. De alguna forma, cuando salí de mi cuerpo, supe que ella estaba cerca, e incluso supe su nombre. Ella se llamaba Hannah y era canadiense. Ella había estado fuera hace poco tiempo y pensaba en irse cuando de alguna forma fue consciente de mí y se acercó. Pude sentir que ella estaba observando lo que había ocurrido conmigo. Sentí su presencia y entonces ella también fue consciente de que yo la había descubierto. Así que ella dijo: hola. Solo eso. Y yo le respondí y le pregunté qué era lo que estaba haciendo. Entonces pude sentir que ella solo estaba despidiéndose de este mundo, que solo estaba visitando los lugares en los que había estado y había decidido ver cómo estaba hoy el lugar en el que ella había conocido a su esposo, el que también había fallecido mucho tiempo antes, y ahora seguramente la esperaría. Yo sabía todo esto. Suena increíble, pero así ocurrió, y creo que es algo hermoso, porque a pesar de ser un momento muy difícil, una emergencia, yo estaba viviendo todo esto como una gran experiencia de reencuentro con mi parte eterna. Así que estuve moviéndome sobre el coche
y luego adelantándome al hospital hasta que de alguna forma volví. Pero tengo este magnífico recuerdo que no puedo ubicar en un contexto temporal. Creo que las cosas no pueden explicarse fácilmente en las experiencias cercanas a la muerte, o no algunas veces, y mi caso es bastante abstracto en algunos puntos. Solo sé que cuando volví a este mundo, lo hice con un recuerdo adicional, y no sé cómo ni cuándo ocurrió. Solo sé que recuerdo haber estado caminando por este extremadamente extraño y bello, magnífico prado en donde todo, hierba, árboles, todo, incluso el cielo, de un azul pálido con estrellas, se veía vivo. Era un lugar en donde todo brillaba, todo emitía un brillo que no es parecido a nada que haya visto jamás. Un brillo dorado que resplandecía en todo el lugar, en el cual predominaba el color blanco. Todo era blanco, resplandeciente, incluso yo misma, porque en ese lugar tenía mi cuerpo, pero vestía con unas ropas blancas, una especie de túnica que me resultó similar a la de una monja, pero de un diseño muy simple, aunque también muy cómodo y bonito, y también brillaba con esa misma luz. Recuerdo estar caminar entre la hierba blanca, ver aves cruzar el cielo a lo lejos, con un fondo de montañas realmente extrañas. No sé cómo podría describirlas. Creo que estaban formadas por algún tipo de cristal. Se veían de alguna forma transparentes porque podía ver el cielo tras ellas. Sus superficies eran traslúcidas, o tal vez eran montañas que pudieran estar bañadas en alguna sustancia cristalina, o dentro de ellas el cristal se volvía tan opaco como la tierra. Yo no pude saberlo, pero eran hermosas y extrañas. Me pregunto dónde estuve entonces, pero este recuerdo es uno que no puedo encajar en lo que he vivido, solo ocurrió en algún punto. Recuerdo el hermoso cielo azul, luminoso, pálido, de un tono muy extraño, y cómo su inmensidad me tranquilizaba. Era como poesía visual, algo hermoso hasta el punto en el que las palabras no pueden expresar. Espero que haya sido el cielo, porque si lo es, está muy bien para mí. Podría pasar la eternidad en ese lugar. Había grandes árboles, también de vegetación y troncos blancos. Todo estaba casi tallado en tonos blancos, con esa pacífica luz que iluminaba todo. No puedo decir que era noche o día, no lo sé, pero la luz era plena y suficiente, aunque solo muy diferente. No puedo decir qué momento del día era. Tal vez esto es algo de nuestro mundo y no de allí. Luego de volver, creo que no queda nada de mí, tal como era antes, mi yo anterior. Todo ha pasado por el mismo filtro, el cual es mi experiencia en la vida
eterna. Y no estoy diciendo que nuestra vida sea falsa. En realidad es todo lo contrario. Ahora comprendo el invaluable valor que tiene nuestra experiencia, que por ser algo temporal, algo pasajero, destinado a terminar, es tan valioso en medio de la eternidad en la que todos viviremos. Es como pensar que esto es solo un instante y comprender el regalo de estar aquí, en una realidad temporal que nos permite generar ganancias espirituales eternas, es algo tan increíble, tan sabio, como solo podría organizarlo un ser de infinita sabiduría. Experimentar lo que tiene final antes de pasar a una vida eterna es algo tan necesario para nosotros, porque permite que pongamos todo lo que somos y lo que existe fuera de nosotros en una perspectiva mucho más clara y amplia. Si no has vivido lo pequeño, no puedes entender lo más grande. Y esto es también una maravillosa excusa para centrar nuestras experiencias en la importancia de las cosas simples. El amor es lo eterno, es eternidad en este mundo en el que todo termina. Y debemos intentar comprender lo importante que es esto, entender lo que significa la bondad, los pequeños actos de amor desinteresado, el hacer el bien solo porque es el bien. Y eso es traer el cielo a nuestro mundo, a este universo que cambia constantemente. Traemos eternidad a lo que tiene fin. Y por eso es que somos creaciones maravillosas de una inteligencia superior, creadora, y somos pequeñas criaturas que, en medio de un mundo en donde todo puede desmoronarse, creamos cosas eternas. Al traer nuestra presencia espiritual a las cosas materiales, a través del impulso sagrado del amor. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.